Vi cómo ejecutaban prisioneros Lannister en las calles. Por tu orden... La misericordia pequeña no sirve. La paz que necesitamos no la lograrán quienes siguen fieles al viejo mundo. El final de Juego de Tronos no le gustó a todos. Especialmente el comportamiento de Daenerys generó muchas preguntas. Ella siempre avanzó hacia su objetivo: proteger a la gente, ser una gobernante justa y terminar con la tiranía. Liberarás a los esclavos en Yunkai. Todos los hombres, mujeres y niños recibirán toda la comida, ropa y pertenencias que puedan cargar. Pero de repente, cuando la victoria ya estaba en sus manos, inexplicablemente pierde la razón y reduce a cenizas Desembarco del Rey junto con sus habitantes, esas mismas personas comunes que prometió proteger. Continuará. Y ese giro en la trama, por decirlo suavemente, no le gustó a todos. A muchos espectadores les pareció ilógico, y todos coincidieron en que después de la quinta temporada, los guionistas Benioff y Weiss se quedaron sin la base de los libros de Jorge Martín y tuvieron que improvisar por su cuenta, lo que llevó a ese final tan polémico con Daenerys. Parecía solo una eliminación banal del personaje. Pero, ¿y si les propongo una teoría que fundamenta las acciones de Daenerys? Además, esta teoría se basa en la fuente original, los libros de Jorge Martín, es decir, el canon más auténtico. Esta teoría sostiene que las acciones de Daenerys son comprensibles y coherentes con la lógica de Canción de Hielo y Fuego. Entonces, ¿cuál es la razón de la llamada locura de Daenerys? La muerte de Daenerys es una de las más inesperadas y sorprendentes de la serie. Recuerden cómo la mostraron. Jon Snow intenta en vano hacer entrar en razón a Daenerys. Puedes perdonarlos y demostrar que estaban equivocados. Haz que entiendan. Mientras continúan la conversación, se acercan el uno al otro. La cámara los muestra primero con el plano americano, es decir, de las rodillas hacia arriba, también llamado plano vaquero. Mientras avanza el diálogo, la cámara se acerca suavemente, casi sin que el espectador lo note. Y pasamos al primer plano. Es ideal para mostrar emociones y hace que la escena sea más íntima. Sigue un beso. Y en ese mismo momento escuchamos el sonido de un golpe. Al principio no notamos lo que pasó y solo después entendemos que para Jon no es solo un beso, es una despedida. Si la secuencia de planos hubiera sido diferente, la escena no habría causado tal efecto. La edición literalmente dirige nuestras emociones y a menudo añade a la escena incluso cosas que no estaban escritas en el guión original. Para entender las razones que llevaron a la quema de Desembarco del Rey, analicemos cómo fue su camino en los libros de Jorge Martín y cómo fue en la adaptación de Home Box Office. Las primeras temporadas casi repiten por completo los eventos de los libros. El camino de Daenerys en los libros comienza en el exilio. Ella es la última sobreviviente de la casa Targaryen, vendida por su hermano a un bárbaro guerrero, Khal Drogo. Él es un salvaje, pero uno de los mejores asesinos y tú serás su reina. Al inicio es una niña temerosa, pero con cada capítulo gana experiencia y confianza. Pierde a su esposo, pero sobrevive a la hoguera con 3 dragones, marcando un giro en la historia. Después avanza por la Bahía de los Esclavos, conquista Astapor, libera Yunkai y toma Meereen. En Meereen enfrenta incomprensión, sabotaje, rebeliones, asesinatos e inestabilidad. Sus dragones, sobre todo Drogon, se vuelven incontrolables, y él termina llevándola lejos de la ciudad. De hecho, ahí es donde termina el material en el que se basó la serie. Y después de eso, Benioff y Weiss tienen que trabajar sin apoyarse en las obras originales de George Martin. En los libros publicados hasta ahora por Martin, la trama de Daenerys se detiene en el siguiente momento. Ella está sola, debilitada, con Drogon en la estepa,
lejos de Meereen. Ahí termina el Danza de Dragones y su destino posterior en los libros sigue siendo desconocido. Aún no empieza la conquista de Westeros, no conoce a Jon Snow ni ha regresado a Meereen. La historia de Daenerys en la serie de Home Box Office sigue los libros. El matrimonio con Drogo, el nacimiento de los dragones, la liberación de los esclavos, pero en la quinta y sexta temporada, la trama empieza a desviarse. La política de Meereen se simplifica, el conflicto con los hijos de la arpía disminuye y Daenerys recupera el control rápidamente. Al final de la sexta temporada, ella une a Dothrakis e Inmaculados y va a Meereen y Poniente. Te dejarán instrucciones para cuidar Meereen y la Bahía de los Dragones. ¿La Bahía de los Dragones? Ya no es la Bahía de los Esclavistas. Luego, la alianza con Jon Snow, la pérdida de 2 dragones, la batalla por Winterfell, la muerte de Missandei y el trágico final, la destrucción de Desembarco del Rey y la muerte a manos de Jon Snow cerca del Trono de Hierro. Y surge la pregunta, ¿qué tanto estaba George Martin al tanto de ese final para Daenerys? Y si lo sabía, ¿qué tanto lo aprobaba? Y en realidad creo que no solo estaba al tanto, posiblemente él mismo preparaba ese destino para la Madre de Dragones. ¿Por qué pienso eso? Para empezar, hay que mencionar que en varias entrevistas Benioff y Weiss dijeron que consultaron con George Martin sobre el final de la serie. George Martin tenía borradores y materiales para los siguientes libros, así que decir que el final fue totalmente improvisado por ellos no es correcto. En el libro de James Hibbert, El fuego no puede matar a un dragón, sobre Juego de Tronos y su historia no oficial, se relata que la reunión de George Martin con los showrunners trajo varias revelaciones. Hibbert cita a George Martin: "No me fue fácil, no quería revelar mis libros, no es fácil hablar del final de mis libros. Cada personaje tiene su propio final. Les conté quién estaría en el Trono de Hierro y les hablé de algunos giros importantes de la trama, como lo de Hodor y la decisión de Stannis de quemar a su hija. Nunca pudimos hablar de todos, especialmente de los personajes secundarios, cuyos finales pueden ser muy diferentes". Leí en otra fuente que Benioff y Weiss afirmaron que el desenlace de Daenerys y Jon Snow fue, en parte, su decisión. Ahora no nos interesa la muerte de Daenerys, sino la quema de Desembarco del Rey. Por eso, George Martin seguramente habló del final con los showrunners, y para mí es simplemente impensable imaginar que él simplemente dejaría en manos de Benioff y Weiss el destino de uno de los personajes clave de su trabajo de muchos años. Además, cuando la serie terminó, hasta donde sé, corríjanme si me equivoco, él no criticó abiertamente el final. Sí, dijo que su final sería diferente, pero no especificó en qué. Más bien, él prefería distanciarse de todo eso, aunque no ocultaba su decepción. Pero yo personalmente tengo una pregunta. ¿Martin estaba decepcionado por la forma en que Benioff y Weiss terminaron la serie o por cómo el público recibió ese final que ellos habían planeado? Personalmente sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo. Martin estaba al tanto de todo y estaba profundamente decepcionado por la reacción de la audiencia al final de la serie. Eso pudo haber sido la razón por la que seguía posponiendo la continuación de los libros. Ahora temía decepcionar no solo a los espectadores, sino también a los lectores. Si él hubiera terminado la saga, seguro que, aunque el final fuera el mismo, lo habría justificado de forma más profunda y convincente. Porque el universo de Martin es siempre un mundo cuidadosamente construido con una lógica interna, y ese final, en el contexto de los libros, pudo haber causado una reacción muy distinta. Un giro inesperado en la historia para un personaje es característico de George Martin. Basta recordar la ejecución de Ned Stark, que en el libro, al igual que en la serie, es una sorpresa. Lo mismo se puede decir sobre la quema de Desembarco del Rey. Eso es impactante, pero de alguna manera corresponde a la lógica sombría de Canción de Hielo y Fuego. Pero entonces surge la pregunta, ¿hubo alguna pista en los libros sobre ese final? Vamos a empezar a analizar esto con los dragones. ¿Por qué empezamos con ellos? Se aclarará un poco más adelante. Pero créanme, la conexión entre los dragones y la locura de Daenerys es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Vale la pena empezar con una pregunta clave. ¿Cómo es que las personas pueden controlar a los dragones? No hablamos de caballos ni lobos de guerra, sino de criaturas del tamaño de un Boeing 737
que vuelan sobre las nubes y cruzan un océano a gran velocidad. Por su tamaño, velocidad y altura, los métodos tradicionales de control no funcionan. Las órdenes de voz probablemente no sirven. A esas velocidades y alturas, el sonido se pierde. El viento arranca cualquier palabra de los labios, y el dragón simplemente no escucha a su jinete. Esa es la lógica que Martin expone cuidadosamente a lo largo del texto. Rara vez vemos en los libros a alguien controlando un dragón con comandos de voz, excepto por Dracarys. Eso no es control, solo una señal para atacar. El impacto físico tampoco tiene sentido. Controlar a un dragón con riendas o tirones es poco probable. En seres tan grandes, la conexión física entre persona y dragón es mínima. Además, no se usan riendas ni bocados clásicos en los dragones. ¿De qué debo agarrarme? Que no puedas. Casi siempre parece que los dragones perciben más las intenciones que las órdenes, como si sintieran lo que desea el jinete. ¿No sé volar un dragón? Nadie sabe hasta que vuela. Por eso, la versión más creíble, respaldada por los textos de los propios libros, es la conexión empática o telepática. El jinete y el dragón pueden sentir el uno al otro. El dragón reacciona a las emociones e incluso a las intenciones mentales. El cambio de jinete es un evento muy raro y peligroso. Una vez que ha establecido un vínculo con una persona, el dragón rara vez se vuelve a vincular. Vine a ayudar. No necesitas comer ayuda. La próxima vez que se me ocurra algo así, dame un golpe en la cara. Es un canal mágico de comunicación accesible solo para quienes tienen sangre de la antigua Valiria, como los Targaryen o Villarion. Pero es importante entender que no es una habilidad innata en el sentido habitual, sino más bien una predisposición mágica heredada que se activa bajo ciertas condiciones. Quiero señalar que en el mundo de Martin, no solo los jinetes de dragones tienen una conexión similar con los animales, también existen los llamados wargos. Los wargos, como se sabe, son capaces de penetrar en la mente de los animales, controlar sus acciones y sentir a través de ellos el miedo, el dolor y los instintos. ¿Qué le pasa? Es un wargo. Puede meterse en los animales y ver a través de sus ojos. Y si el vínculo es lo suficientemente fuerte, pueden literalmente vivir dentro del animal incluso después de que su propio cuerpo muera. Este mecanismo de conexión mental profunda entre una persona y un animal en el mundo de Canción de Hielo y Fuego está descrito con bastante detalle. En las líneas de Bran, el wargo águila y especialmente cuervo de sangre. Por cierto, si no has leído Canción de Hielo y Fuego, en la versión de los libros prácticamente todos los Stark son, en esencia, wargos. Y sobre esto hay tanto indicaciones directas como muchas pistas indirectas. Bran es un wargo obvio, entra en el lobo, en el cuervo. En Hodor tiene sueños típicos de los wargos como Varamir Seis Pieles. Otra vez fuiste un lobo, pequeño Lord. Pero yo no pedí estos sueños. Jon Snow también podría ser cambiapieles. El vínculo con el wargo fantasma es muy fuerte, y eso también se muestra en la serie. El wargo lo acompaña casi a todas partes, e incluso está cerca de él en el momento de su resurrección. Arya también siente a Nymeria. A pesar de la distancia, tiene sueños desde la perspectiva de la loba. Emilia, soy yo. Los Stark descienden de los primeros hombres y, según la leyenda, también de los wargos. Su emblema es el lobo wargo. Llevan la conexión con las bestias salvajes en la sangre. Por eso Jon Nieve es capaz de controlar a un dragón igual que Daenerys. Desciende de dos antiguas casas, Stark y Targaryen. Lleva esa sangre en las venas y de quienes se fusionaban con lobos o conquistaban dragones. De hecho, es prácticamente un jinete perfecto. No sé montar un dragón. Todo lo que mencionamos es completamente canónico y confirmado por Jorge Martín. Pero ahora pasemos finalmente al terreno de las suposiciones y teorías, que se basan en la lógica interna del mundo, pero que aún no han recibido una confirmación definitiva en las páginas de los libros.
Si el mecanismo de conexión de Daenerys con los dragones es similar al que usan los wargos, podemos suponer que la mayoría de los Targaryen también son wargos capaces de conectar su conciencia con los dragones. ¿Qué nos aporta esto y puede explicarnos la locura de Daenerys dentro de la lógica del mundo de George Martin? Como ya mencioné, según el canon, tanto en los libros como parcialmente en la serie, los wargos son capaces de poseer animales. Esta es una característica clave de su don. La conciencia de una persona puede, en esencia, trasladarse a otro ser. Si aceptamos la hipótesis de que los Targaryen son una especie de wargos, entonces la frase de Jaime Lannister sobre el Rey Loco adquiere un nuevo significado. Como decía Jaime, el Rey Loco no creía que iba a morir. Más bien pensaba que renacería en un dragón. A primera vista parece el típico delirio de un loco, pero si recordamos que los wargos tienen la habilidad real de vivir en un animal después de la muerte de su cuerpo, entonces se entiende de dónde pudo venir esa idea. Aerys, segundo Targaryen, podría no solo estar delirando, sino intentando poner en práctica eso, quedarse a vivir en un dragón después de la muerte. El prólogo de Danza de Dragones confirma algo importante. Cuando el cuerpo humano muere, el alma permanece viviendo dentro de la bestia. Con el tiempo, los recuerdos se desvanecen y la bestia es menos Varg y más lobo, hasta que no quede nada del humano, solo la bestia. Eso ocurre con Orell, Varg en la serie cuando Jon Snow lo mata. Él se traslada al águila y en el siguiente instante ataca a Jon, ahora como un ave. Pero en la serie no se revela otra característica de esta conexión, y es la influencia del animal sobre la persona. Aquí Martin dejó otro fragmento interesante en el mismo prólogo. De todos los animales es más fácil vincularse con los perros. Ellos viven tan cerca de las personas que casi se vuelven humanos. Habitar en un perro, ponerse su piel, es como calzarse un zapato viejo y gastado de cuero suave. El zapato ya está formado para recibir el pie, y el perro está listo para aceptar el collar, incluso si el collar es invisible a los ojos. Con los lobos es más difícil. Alguien puede hacerse su amigo o doblegar su voluntad, pero nadie puede domesticarlos totalmente. Los lobos y las mujeres se unen en matrimonio una sola vez y para siempre. Te unes al lobo y es como un matrimonio. Desde entonces, él es parte de ti y tú de él. Ambos cambian. Es mejor no meterse con otras bestias. O sea, no solo el hombre entra en la bestia, sino que la bestia también entra en el hombre. No es control, es una fusión. Ahora viene lo más interesante. Si volvemos a los dragones y suponemos que en los Targaryen funciona el mismo mecanismo, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Influye el dragón en el jinete de la misma manera que el lobo influye en el warg? En otras palabras, ¿la persona se vuelve al menos un poco dragón? Si aceptamos que la conexión mental entre el jinete y el dragón es similar a la de un warg, entonces el dragón puede cambiar la conciencia de la persona, aumentar su agresividad y emociones. El deseo de dominio, eso es lo que vemos en Daenerys. Dracarys. Algunas escenas que indirectamente confirman la influencia del dragón sobre su dueño también se muestran en la serie Onasi. ¿Has volado en un dragón y sentido su poder? ¿Habrías incendiado la ciudad? No lo sé. Resulta que Jon Snow también sintió esa influencia. Y eso no es todo. Ya hablamos de que un warg es capaz de trasladarse a un animal después de la muerte y continuar existiendo en su cuerpo como un espíritu que no quiere dejar la vida. Pero en los libros de George Martin hay indicios de que también existe el proceso inverso. Cuando el vínculo es fuerte, la bestia también deja algo de sí misma en la persona. No se trata solo de recuerdos o emociones, puede ser furia, instintos, incluso fragmentos de una conciencia ajena, como si parte de la bestia, al morir conectada mentalmente al Varg, quedara grabada en la mente de la persona. En el prólogo de Danza de Dragones hay una mención sobre el Varg Varamir Seis Pieles. Cuando tomó para sí al águila que pertenecía a Oriol, sintió en el ave la furia de otro cambiapieles. Jon Nieve mató a Oriol, y el odio del cambiapieles era tan intenso que Varamir también empezó a odiar a Jon Nieve. Aquí se dice que los sentimientos de Oriol no desaparecieron, quedaron en el animal y luego, a través de él, regresaron a Varamir. Es decir, la conciencia de la bestia puede dejar una huella emocional y mental que influye en otra persona.
Ahora llevemos esta idea a los Targaryen y sus dragones. Daenerys siempre ha tenido una conexión simultánea con 3 dragones y, como mencionamos, esta relación no es unilateral. No es solo el poder del jinete, es una fusión con la bestia. Los dragones son mis hijos. Lo único que tendré. Ahora recordemos a Orell Baratheon, quien en el momento de su muerte se traslada a su ave y vive en ella por un tiempo más. Si es posible esa transición de una persona a un animal, ¿por qué no suponer lo contrario? ¿Qué pasaría si no muere Baratheon, sino el propio animal? ¿Y si un dragón moribundo deja algo de sí mismo dentro de la persona con la que está vinculado? Los dragones son criaturas feroces y agresivas. Si su esencia mental penetra en la mente de una persona, especialmente de alguien que está profundamente vinculado a él, eso podría ser una transformación peligrosa. Y aquí está lo más interesante. En el comportamiento de Daenerys realmente observamos cambios drásticos justo después de la pérdida de cada dragón. El primer dragón, Viserion, es asesinado por el Rey de la Noche. Y Daenerys de inmediato decide ir a la guerra contra ellos. Destruiremos al Rey de la Noche y su ejército. Al segundo dragón, Rhaegal, lo matan los humanos. Vemos de inmediato cómo cambia Daenerys. Tomaremos la ciudad, mi reina. Eliminaremos a todos sus enemigos. Se vuelve más autoritario. ¿Viste cómo mi hijo cayó del cielo? Decenas de miles de inocentes morirán. Por primera vez aparece el motivo. Los quemaré a todos si es necesario. Que la culpen a ella cuando el cielo se les venga encima. Desde la muerte del segundo dragón inicia lo que parece locura. Al final, la furia del dragón se desata en el momento decisivo. Y Daenerys quema Desembarco del Rey. Si lo ves desde este punto de vista, en realidad no hubo ninguna locura. Todo se debe a la conexión de Daenerys con los dragones. Esta interpretación aún no está confirmada, porque el libro de Jorge Martín que ilustra el final aún no ha salido. Sin embargo, es muy posible que precisamente este final sea el que Jorge Martín preparaba para Daenerys. Sin embargo, la serie no mostró la mecánica ni los detalles. Si el libro se publica, quizá obtengamos una respuesta algún día. Esta teoría explica varios misterios en el mundo de Jorge Martín, como la relación genética de los Targaryen con los dragones y las bases para controlarlos. Y lo más importante, permite ver la locura de Daenerys desde otra perspectiva. Tal vez no fue solo una fantasía de los guionistas, sino resultado de las profundas leyes mágicas del universo de Canción de Hielo y Fuego. Comenten si esta teoría les parece convincente. Esta teoría solo aborda un aspecto de la personalidad de Daenerys. Si les interesa ver la continuación, pueden apoyar la salida del siguiente video de las formas habituales y también sugerir en los comentarios un personaje para analizar. Si es la primera vez que están aquí, pueden ver los análisis que ya se han hecho en la página principal del canal o en una lista de reproducción especial que debería aparecer en su pantalla.